Hoy vamos a hablar de ese problema del Alzheimer, vamos a tocar ese tema a nivel de la parte cerebrovascular, un tema que puede llegar a ser muy complicado cuando lamentablemente nosotros lo dejamos avanzar bastante. Voy a hablar obviamente de manera muy profesional, también voy a resumir porque obviamente hay ciertas cosas que necesitamos poner mucha atención, porque hay palabras y hay terminologías que debemos entender para saber cómo actuar frente a este padecimiento, frente a este problema tan terrible, un tema neurológico tan terrible como es el tema del Alzheimer. Entonces vamos a tocar este tema y esperando que me pongan muchísima atención. Si quieren escribir, tener papel y lápiz, obviamente tener estas enseñanzas o grabar el programa, igual este programa queda grabado y nosotros los estaremos montando ya en horas de la noche, por ahí a las 7, 8 de la noche estaré montando los programas o en el horario que ustedes algún día me digan. Usted me dice: Javier, es que yo no alcancé a escuchar bien el programa del Alzheimer, entonces lo puede colocar hoy a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, entonces lo colocamos, ¿listo? Bueno, vamos a entrar en materia. Muchísimas gracias, nuevamente digo, muchísimas gracias a la gente que se está conectando con nosotros. En este momento estamos en vivo y en directo a través de nuestra emisora Vital Master Radio y a través de nuestra aplicación de Vital Master para que obviamente podamos llegar a más y más hogares y más partes. Hay una persona en Estados Unidos también conectada, muchísimas gracias. Bueno, entramos en materia. Desde la perspectiva de todo lo que tiene que ver con neurología y la neurología clínica, la neurobiología, la geriatría, este problema de la enfermedad del Alzheimer, lo que se llama EA, la enfermedad de Alzheimer, es un trastorno que se conoce como un trastorno neurodegenerativo progresivo y muchas veces irreversible. Es la causa más común de demencia a nivel mundial y esto representa más o menos un 60-80% de los casos de demencia a nivel mundial. Clínicamente hay que ver este tema de una manera muy social, porque clínicamente no debe considerarse como una parte del envejecimiento normal, que es algo en lo cual muchos médicos nos han querido meter ese cuento, porque muchos médicos nos han dicho: es que eso es parte del envejecimiento normal, es que eso es normal, es que usted cómo se va a poner a ir en contra de nuestra madre naturaleza, es que usted cómo se va a poner a ir en contra de no sé qué. No, nosotros no podemos considerar esto como algo que es parte del envejecimiento de nuestra vida. No, eso no es así. Es un proceso patológico donde se acelera el desgaste celular, se destruye sistemáticamente la red neuronal donde está implicado el tema de la memoria, el lenguaje, el razonamiento y la conducta. Voy a detallar un poquitico y voy a analizar de manera más profunda y profesional sobre este tema, porque obviamente hay unas manifestaciones, hay unas intervenciones, hay un tema fisiopatológico que hay que mirar sobre ese tema a nivel de la parte cerebral, y aquí es donde necesito que estén muy concentrados y que me pongan mucha atención, porque obviamente son ciertas palabritas que pueden llegar a ser complicadas. Recordemos que en un cerebro sano, las neuronas se comunican mediante unos impulsos eléctricos y unos mensajeros químicos. Esos mensajeros se llaman los famosos neurotransmisores. Y ellos se comunican, las neuronas se comunican a través de una red que es impresionante, una red eléctrica, se le llama la red sináptica. Esto se hace en concordancia y esto se hace con mucha elegancia y con una cosa estricta, ¿cierto? Pero en un problema, en un cerebro que tiene el problema de Alzheimer, se presentan dos anomalías proteicas específicas que actúan para asfixiar y destruir el tejido cerebral. Una de esas anomalías se le llama lo que es el daño extracelular, que es la placa de beta-amiloide, o sea, la proteína precursora de amiloide, APP, es una molécula normal de nuestra membrana celular, ¿cierto? Por un fallo que se presenta en las enzimas cortadas,
se produce un pequeño fragmento anómalo y pegajoso que se le llama péptido beta-amiloide 42. Esos pequeños fragmentos se empiezan a acumular fuera de las neuronas, se empiezan a aglutinar hasta formar unas placas seniles. Eso se le llaman amiloides. Esas placas son como unos bloques de cemento físico que interrumpen la comunicación entre neuronas y activan una respuesta inflamatoria destructiva por parte de lo que es la microglia, o sea, las células inmunes del cerebro. ¿Listo? Para que lo tenga muy en cuenta. Bueno, esa es una de las partes donde hay que mirar el daño y hay que mirar las anomalías, y esa es una anomalía, la primera anomalía de la proteína que se llama APP. El otro problema, ya hablamos del daño extracelular, ahora hablemos del daño intracelular. Dentro de las neuronas existe un sistema microscópico pequeñito llamado, es un sistema de transporte pequeñito, se llama microtúbulos, y ellos llevan los nutrientes a lo largo del axón. El axón es la colita de la neurona, el axón, ¿listo? Entonces hay un sistema donde por ahí, por el axón, unos tubitos chiquiticos, donde por ahí entran los nutrientes, el colesterol, las vitaminas, la vitamina A, el hierro, todo lo que la neurona necesita. Aquí hay un tema de una proteína que se llama la proteína tau, que es la encargada de mantener esos túbulos o microtúbulos rectos y estables. O sea, esa proteína es la encargada de que esos tubitos estén derechitos, destapaditos, bien buenos, bien bonitos. Como los lazos de una vía del tren, los rieles del tren, todo derechito, ¿no? Todo derechito. Cuando se presenta el Alzheimer, esa proteína que se llama tau empieza a sufrir una alteración química, lo que se llama hiperfosforilación. Y eso hace que se desprenda, se enrede sobre sí misma dentro de la célula. Se forma como una madeja de cosas, se empieza a enredar, ¿ve? Y empieza a colapsar las vías de transporte porque las empieza a tapar. Entonces la neurona se queda sin nutrientes y muere de adentro hacia afuera. ¿Sí ve cómo son las dos cosas? Daño extracelular, daño intracelular. Por fuera de la neurona pasa algo, por dentro de la neurona también pasa algo, ¿cierto? Esos son dos temas importantísimos que hay que tener en cuenta. Dos cositas. Pero aquí continuamos con el tema de la muerte neuronal, lo que se llama la muerte neuronal masiva, que provoca una atrofia macroscópica visible cuando se toman neuroimágenes. O sea, cuando nos hacen un examen, le hacen un examen a una persona que tiene problemas de Alzheimer, el cerebro se ve como encogido, se empieza a ver más pequeño, la masa gris, la masa grasosa ya se redujo, se encoge considerablemente y los surcos del cerebro se empiezan a profundizar. Los ventrículos, que son las cavidades internas, se empiezan a dilatar y allí la destrucción comienza de forma estricta en algo que se llama el hipocampo, que es el centro de consolidación de la memoria a corto plazo. Luego se pasa a la corteza cerebral y bioquímicamente hay una caída dramática en los niveles de acetilcolina, que es el neurotransmisor crucial para los procesos de aprendizaje y la memoria, pero esa acetilcolina, ¡pum!, baja completamente, se acaba completamente. Entonces aquí empezamos a darnos cuenta de que ciertas sustancias empiezan obviamente a dañar nuestro cerebro. Este problema del Alzheimer es una enfermedad del cerebro que lamentablemente empeora con el tiempo. O sea, esto no quiere decir, no porque llegamos a tener cierta edad, nos volvimos viejos, entonces debemos tener Alzheimer. No, eso no es así. No es así. ¿Que es una enfermedad real? Claro que sí, pero no podemos asociarla con la vejez. Y esto pues hace que la persona empiece a perder la memoria, la capacidad de pensar con claridad, hasta el punto de que muchas veces no se pueden valer por sí mismas. Entonces lo que yo les decía,
lo que yo les decía, se juntan dos cosas basura tóxica en el cerebro. Lo que yo le decía, la parte exógena, o sea, la parte por fuera, que son los pegotes, las cosas pegajosas, las placas que se acumulan en las neuronas y empiezan a bloquear las señales. Y la parte de por dentro de la neurona, que son esas madejas enredadas, lo que se llaman ovillos, que eso se forma dentro de la neurona y no permite que le lleguen nutrientes. Esas dos cosas matan las neuronas, las células del cerebro, ¿no? Y matan las conexiones entre ellas. Cuando empiezan a morir las neuronas, el cerebro pierde funciones. Eso es algo totalmente lógico. ¿Listo? Bueno, este problema del Alzheimer es un problema que se cataloga como algo multifactorial, o sea, hay diferentes factores detonantes que se pueden presentar para que una persona pueda llegar a desarrollar esta penosa enfermedad. Hay un pequeño, vamos a exceptuar un pequeño porcentaje genético puro, porque es que aquí se debe a la combinación de muchos factores biológicos, ambientales, metabólicos, mejor dicho. Y la genética ya es muy poquito. Por ejemplo, vamos a hablar de la edad. Es el factor de riesgo más contundente. El riesgo se duplica obviamente cada 5 años después de los 65 años, pero es muy común que este problema se presente en personas desde los 65 años, que es lo principal, y la etapa más severa se dice que puede ser a los 85 años. Bueno, más o menos así es que se presenta la cuestión, ¿sí o no? La edad. Ahora, sí hay que hablar un poquito del tema de la genética, ¿sí o no? Por ejemplo, la forma familiar primaria, que es muy raro, es menos del 5% de los casos, hay mutaciones directas en los genes, o sea, en el APP, en las proteínas, que producen un Alzheimer de inicio temprano, antes de los 65 años, con un patrón hereditario estricto. Esa es una de las formas clásicas, pero no es tan común. Ahora, está la forma esporádica tardía, que es el factor de riesgo genético más estudiado, con la presencia de la apolipoproteína E4, que es la que daña obviamente nuestro cerebro y dificulta la capacidad del cerebro para limpiar esa grasa que se está formando por fuera, o sea, esa placa que se formó por fuera, que es la placa de amiloide. ¿Listo? Otra cosa, y hay una hipótesis que dicen diferentes médicos, que es el tema de la diabetes, y se le ha llamado a algo que se le llama la diabetes tipo 3. Recuérdese que nosotros tenemos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pero hay médicos que han dicho que existe una resistencia a la insulina cerebral y se le han llamado la diabetes tipo 3. Pero esto no es que esté muy estudiado. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que la medicina funcional y todo el tema de neuroendocrinología demuestran que cuando una persona consume constantemente y crónicamente azúcar refinado, se presenta una inflamación metabólica del cerebro que daña los receptores de insulina en el cerebro. Es que nosotros necesitamos ciertos azúcares y obviamente para las neuronas del cerebro es lógico, pero cuando ya exageramos se presenta un problema en esos receptores y si obviamente no hay un cuidado o una señalización o una prevención adecuada a este tema de la insulina, pues las neuronas van a perder la capacidad de absorber glucosa de manera eficiente y empieza a estresarse, oxidarse, dañarse y acumular esa placa, que es la famosa placa de amiloide, ¿sí o no? Bueno, otra cosa que ocurre es que hay una inflamación crónica de bajo grado, que eso es muy peligroso y eso lo tenemos todas las personas en diferentes enfermedades. Son, por ejemplo, cuando una persona tiene alteraciones muy fuertes de la microbiota intestinal. Cuando una persona todo el tiempo está quejándose que tengo estreñimiento, que tengo diarrea, me hicieron un examen y encontraron el intestino permeable, no absorbe nutrientes, entonces aquí se liberan endotoxinas que van a la sangre y estas toxinas pueden cruzar la barrera, ¿cierto? Lo que se llama la barrera hematoencefálica y sobreestimula a las células de defensa cerebral y empieza el tema de la inflamación. Bueno, ese es un tema tremendo, ¿no? Ya sabemos que el Alzheimer es una enfermedad donde se daña progresivamente las neuronas, tanto interna
como externamente, o sea, el daño extracelular e intracelular, se forma una masa pegajosa y por dentro se tapa la neurona y no llegan nutrientes, ¿sí o no? Hay una fase inicial que es la fase que se dice la fase leve, cuando empieza el problema del Alzheimer. Esa tal fase leve, ¿cómo es que empieza? Pues es una pérdida de memoria a corto plazo. La persona empieza a olvidar conversaciones recientes, citas, donde guardó objetos comunes, mientras conserva recuerdos intactos de la infancia. O sea, esto es una pérdida de memoria a corto plazo. Puede tener una dificultad muy pequeñita en el lenguaje, eso se llama anomia, el tema del que hay una dificultad en el lenguaje, alguna bobadita. Por ejemplo, a veces la persona cuando empieza en la etapa leve le cuesta encontrar la palabra exacta donde una frase o una conversación o está contando algo y como que se le va la paloma, y eso es una fase leve. Puede haber una desorientación. Por ejemplo, puede empezar a perderse en rutas que antes eran familiares. Pueden haber unos cambios muy pequeñitos de personalidad, apatía, se aísla, irritabilidad, por ejemplo, cuando se da cuenta que perdió o que está perdiendo un poquito la memoria, le empieza a dar como rabia. Eso se llama la fase inicial leve. Se les olvida, por ejemplo, el número celular. Se les olvida el número de la cédula, ¿cierto? Todo eso es la fase inicial leve, es la leve. Cuando ya continuamos, sigue la fase moderada, o sea, la fase intermedia, que ya se empieza a presentar el olvido, empieza a afectar eventos del pasado como medio, hace unos 10, 15 años. Ya no reconocen familiares lejanos o confunden los roles de un hijo, un hermano, los nombres, empiezan a confundir a un hijo con un hermano y cosas así. Se empieza a presentar la pérdida de la capacidad para realizar movimientos coordinados, como por ejemplo, abotonarse la camisa, usar cubiertos, como que empieza a mirar los cubiertos y como que no sabe cómo es que toca agarrarlos o eso para qué sirve o cómo es que se come, se le empieza a olvidar, ¿cierto? Se empieza a perder esa capacidad para reconocer objetos comunes. Eso se llama apraxia, en medicina neuronal se llama apraxia y agnosia, así se le llama a ese problema cuando la persona empieza a perder esa capacidad así de esa manera, empieza a tener una neblina cognitiva, o sea, el razonamiento definitivamente abstracto desaparece, no puede manejar dinero o no puede tomar decisiones lógicas básicas porque no reconoce cosas que antes reconocía muy fácil. Esa fase es la fase moderada intermedia y ya podemos pasar a la fase avanzada, que ya es la fase severa, y aquí cuando se llega a esta fase definitivamente es porque la persona nunca hizo absolutamente nada para medio contrarrestar ese tema, o sea, y aquí hay un caso. Ya cuando se llega a la fase avanzada, que es la fase severa, llegamos a la pérdida total del lenguaje, lo que se llama el mutismo, la emisión de sonidos, ya eso ya no hay. La persona ya no habla, perdió el lenguaje. Ya hay una dependencia absoluta de todas las actividades básicas de la vida diaria, alimentación, higiene, el tema de la continencia urinaria y fecal, hasta eso la pueden llegar a perder. Empiezan a tener una pérdida de movilidad, un encamamiento, ya esa cama no se quieren parar porque ya no, porque empieza a haber una rigidez muscular progresiva, ¿ve? Y también pueden haber complicaciones terminales, que ya es un colapso del sistema nervioso que altera el reflejo, por ejemplo, de comer. Ya no pueden comer, ya no la comida no le entra, entonces ya empieza a predisponer de pronto a una neumonía por broncoaspiración, que es lo que le pasa a la persona que tiene Alzheimer. La causa principal de fallecimiento es eso, o sea, el sistema nervioso altera el reflejo de comer y la comida
ya no va al estómago, sino que puede haber la broncoaspiración y ciertos pedazos pueden llegar al pulmón y ahí sí no hay nada que hacer. ¿Qué es lo que nosotros decimos en este caso? Y obviamente ya voy a hablar, no con tanto término médico, sino que voy a hablar con términos reales, términos de Javier. No podemos pretender que, o decir, como los médicos dicen, no, es que usted se volvió viejo, entonces usted debe tener ese problema. No, porque obviamente aquí hay un tema. Cuanto más viejo, pues obviamente más riesgo. Y cuando llego viejo, lo digo con cariño, no se me vengan encima. Pero ojo, esto no es normal de una persona que está envejeciendo. No, señor, no. Hay cosas que también lo pueden aumentar, el estilo de vida, fumar, no hacer ejercicio, mantener muchísimo la presión alta y nunca tomar algo sino pastillas químicas, la diabetes, la hipertensión, pues aumentan el riesgo lógicamente, ¿cierto? Entonces, este tipo de problemas se pueden tratar, sí. ¿Nosotros podemos revertir un poquito el tema? Sí, porque yo les voy a ser muy sincero. Cuando ya se llega a la etapa intermedia o a la etapa severa, no hay absolutamente nada de cura. No hay nada de cura, esto hay que aceptarlo. El tema del Alzheimer, cuando pasa estas etapas, no hay cura. Pero obviamente podemos hacer que su enfermedad se ralentice, que obviamente avance un poco más lento y obviamente controlar de pronto hasta problemas de conducta, ¿ve? Es que se han dicho muchas cosas, caminar 30 minutos al día, comer bien, usar el cerebro, leer, hacer crucigramas, aprender algo nuevo, no aislarse, ver gente, hablar con alguien, controlar la presión, la diabetes, el colesterol es importante para que la persona empiece a tener de pronto ya una manera muy tranquila de empezar a sobrellevar esta enfermedad. Cuando nosotros hablamos de los daños que se presentan a nivel de la parte cerebral, nosotros tenemos que abordar algo muy claro. Nosotros somos muy descuidados con nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un músculo y nuestro cerebro nosotros no lo ejercitamos. Es tan irónico que la parte de nuestro cuerpo que nos ayuda a recordar, que nos ayuda a tener buena memoria, o sea, nuestro cerebro, y nosotros nos olvidamos del cerebro. O sea, no lo alimentamos, no lo oxigenamos y no le damos los nutrientes necesarios para fortalecerlo y sobre todo para fortalecer las neuronas, que a fin de cuentas, pues ese es el punto principal, ¿no? Fortalecer las neuronas. Ese es el punto principal de lo que es un problema de Alzheimer, fortalecer completamente las neuronas, oxigenar y dar una buena protección a nivel de la parte cerebrovascular. No existe un fármaco que logre curar la enfermedad del Alzheimer, no. Lo que hay que hacer es tener un enfoque diferente que permita ralentizar la velocidad de la progresión, mejorar la calidad de vida de la persona y algo muy importante que yo no me cansaré de decirlo, prevenir esta enfermedad. Prevenir sí se puede, eso sí hay que hacerlo. Usted aliméntese bien, obviamente, consuma su agüita, empiece a mantener bien su vitamina D en rangos óptimos entre 40 y 70. ¿Para qué? Para bajar la hiperactividad microglial y la neuroinflamación, eso es importante. Siempre defensas altas, siempre vitamina D. Otra cosa, reducir el estrés oxidativo. ¿Cómo? Con el producto del Interface, que esto obviamente hay que sintetizar el antioxidante maestro del cuerpo, que es el glutatión, y eso se hace con el Interface. ¿Sí ven? Hay que aportarle polifenoles potentes al cerebro como el agraz y los 3 calostros. El agraz viene entre los 3 calostros. ¿Para qué? Para proteger las membranas celulares de una degradación lipídica provocada por el amiloide. Aquí es donde entra el omega 3 también, donde entra la malteada Kramer, elementos que son necesarios para proteger las membranas neuronales, para proteger la neurona, para que no se me degrade, no se me muera, para que esté siempre activa y fuerte. Y hay una cosa muy importante, reparar las barreras del estómago cuando se están dañando y mantener siempre defensas altas, el calostro, el magnesio, eso es importante. Y hay algo muy importante que yo siempre lo digo,
El tema cerebral, utilice su cerebro, lea, aprenda constantemente algo nuevo, o sea, lea bastante, llene crucigramas, póngase a pensar, permita que su cerebro resista, que se esfuerce, porque esto obviamente de esa manera el cerebro va a mejorar ese daño histológico antes de manifestar síntomas. Este es un tema muy importante que hay que tener en cuenta, porque definitivamente esto no es culpa de nadie. Vamos a ponerlo así, o sea, el paciente, y vamos a decir algo muy importante porque es una palabra muy fea la que yo voy a decir, y es que muchas personas dicen, no, es que esta persona se volvió loco. El paciente no se vuelve loco, y no se vuelve difícil, y no se vuelve así de esa manera a propósito o porque se le dio la gana, no. Su cerebro se está dañando, su cerebro se está encogiendo. Ahora, si usted es un familiar, cuidador, usted también tiene que cuidarse. Pedir ayuda no es malo, tomar los productos, pedir los paquetes, obviamente eso le ayuda, porque esa enfermedad es muy dura para la familia. Es un tema de verdad increíble, el tema del Alzheimer. Entonces, al punto lógico que yo quiero llegar, al punto tremendo que yo quiero llegar, es decirle a la persona que tiene un familiar o que se quiera de pronto prevenir, que sí se puede hacer, que sí se puede hacer. Ese es el punto y ese es el tema, que sí se puede hacer. Hay que leer, hay que llenar crucigramas. Una cosa es pensar, porque habrán personas que dicen, no, es que yo pienso mucho. Ese es un problema bastante maluco, porque cuando una persona piensa mucho, es una persona ansiosa, es una persona que sobrepiensa las cosas y de tanto pensar se preocupa, se estresa, se pone ansiosa, se deprime, no duerme bien y ahí hay otro problema. El tema no es pensar, porque pensar está bien, sobrepensar no. El tema allí es ejercitar el cerebro. Nuestro cerebro es un músculo. Si yo me voy para un gimnasio y me pongo a hacer bíceps todos los días, pues obviamente tengo que dejar descansar el músculo para que me crezca, pero el músculo va a crecer, ¿cierto? El músculo va a crecer, la pierna va a crecer si me pongo a hacer pierna ahí, claro, y nuestro cerebro tiene que ejercitarse leyendo, instruyéndose en algo, conociendo de pronto un nuevo idioma, aprendiendo a tocar guitarra. Por ejemplo, hay ejercicios que se hacen muy comunes, que es abotonarse la camisa con los ojos cerrados. Podrá ser una bobada para una persona de 20 años, 30 años, pero para una persona de 50, 60 años el cerebro lo agradece. Vestirse con los ojos cerrados, llenar crucigramas, leer, llenarse de información, hablar con la gente, no aislarse. Todo eso es algo muy importante para que sus neuronas estén en constante movimiento y para que obviamente se pueda recuperar bien. Sí, aprender idiomas, aprender un idioma como el inglés, aprender un idioma diferente, eso hace que su cerebro se esfuerce y que pueda llegar a producir neuronas nuevas, y de esa manera su cerebro va a mantenerse joven, porque obviamente hay que aprender algo, hay que poner el cerebro a actuar, a que se mueva, a pensar, pero de manera racional y de manera lógica. No se puede aislar, hay que hablar con las personas porque el aislamiento social ocasiona un degeneramiento y un deterioro lógico en la parte neuronal y en la parte celular. Entonces, todo ese tema es un tema ya que cada persona lo hace en su casa. Ahora, si nosotros nos ponemos a mirar, por ejemplo, en el tema de alimentación, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, lo que yo les dije ya, y lo que yo les he dicho a ustedes muchas veces, nunca, nunca se debe consumir leche ni azúcar. Eso no se debe hacer, no se debe hacer, porque esto es muy malo para el cerebro. El azúcar en el cerebro se llama Alzheimer, el azúcar en los huesos se llama osteoporosis, el azúcar en la piel se llama psoriasis, el azúcar en el hígado se llama hígado graso, el azúcar en el colon se llama cáncer de colon. No se debe hacer, no se debe hacer eso. O sea, hay que tener pilas, hay que tener pilas. Yo quiero que ustedes entiendan eso, yo quiero que ustedes entiendan eso, que hay que poner atención a lo que se está comiendo. Otra cosa,
el tema de consumir agüita, de vez en cuando agua con sal y limón, de vez en cuando agua con sal y limón, hacer ejercicio físico aeróbico regular, porque esto estimula algo que se llama BDNF. Esos son factores neurotróficos derivados del cerebro que generan nuevas neuronas. Cuando una persona hace ejercicio físico, se mueve, suda un poquito, empieza a mover su cuerpo, eso estimula ese factor neurotrófico, generar nuevas neuronas. Eso se llama BDNF, aprendizaje constante, habilidades constantes, la red de respaldo cerebral. Eso es algo increíble. Y hay algo muy importante que también debemos entender. Una cosa es alimentarse bien. Una cosa es alimentarse bien, ¿cierto? Pero otra cosa muy distinta es empezar a consumir elementos, ya suplementos que nos ayuden. Yo creo que nombré como 4 productos, 5 creo. El Interface lo nombré en este caso porque el Interface es el precursor del glutatión. Y recuerde que nosotros debemos optimizar el antioxidante maestro que se llama glutatión, porque esto reduce el estrés oxidativo, o sea, reduce que se dañen las neuronas, reduce que se dañen las células y sobre todo aumenta la capacidad de la mitocondria. Acuérdese lo que yo le he dicho a ustedes de la parte mitocondrial. La mitocondria es la pila de cada célula. Cada célula de nuestro cuerpo, millones y billones de células, cada célula tiene una pilita que se llama mitocondria. Es como un celular. Usted puede tener el mejor celular del mundo, el mejor celular, pero si dejó de descargar la batería y no lo volvió a cargar, el celular no sirve para nada, para colocarlo allí de pisapapel, ¿sí o no? Eso pasa con la mitocondria. Y para mantener energía, potencia en la mitocondria, en la célula, necesitamos el glutatión. Entonces ahí yo ya nombré el producto del Interface, que el producto del Interface tiene calostros, tiene de todo para fortalecer el cuerpo. Ahí lo nombré. Ahora, hay que meterle al cuerpo polifenoles potentes. Y uno de los polifenoles más potentes conocidos naturales es el agraz. Y el agraz viene dentro de los 3 calostros. ¿Para qué? Para proteger las membranas neuronales y para que no se dañe la grasita. Cuando yo hablo de una degradación lipídica provocada por el amiloide, cuando yo hablo de eso, tengo que meterme ya en el cuento del omega 3, porque el omega 3 es uno de los elementos más potentes para tener una buena grasita en el cerebro y una buena conducción neuronal y una buena fuerza de los neurotransmisores. Acuérdense lo que yo les he dicho, los neurotransmisores son cables. Y así como nuestros cables de nuestras casas, el cable del cargador, el cable del micrófono que estoy viendo aquí, los cables de corriente, todo cable tiene un recubrimiento. Si no, sería un cable pelado y eso empieza a echar chispas y corto por todo lado. Nuestros neurotransmisores tienen un recubrimiento. Eso se llama mielina, la vaina de mielina. La vaina de mielina. Cuando yo digo vaina no es porque yo esté nombrándolo así, no, es que así se llama, vaina, el recubrimiento de mielina. Y eso es una grasita formada por omega 3, por ácido DHA, que es el ácido docosahexaenoico, y el EPA, el ácido eicosapentaenoico. Esa grasita es la que recubre ese cable. Entonces ya nombramos aquí también el omega 3. Bueno, que es importantísimo para que ese perfil lipídico en el cerebro no se me dañe. Otra cosa, lo del tema de los intestinos y el tema de las defensas para mantener mi cerebro potente, activo todo el tiempo, para yo poder aprender mejor, para poder hablar bien, para poder recordar y para que no tenga infecciones ni problemas, utilizar algo muy potente como es el calostro. En este caso, algo muy denso es el calostro ovino, el calostro de oveja. Entonces, ya nombré el agraz y los 3 calostros, ahí viene todo. El calostro, los 3 calostros y el agraz vienen en este producto ya que tenemos ahí. Y el tema de la oxigenación cerebral, el fósforo, los otros nutrientes para el cerebro, para que se limpie todo el cerebro y se expanda nuestro cerebro de una manera espectacular. La malteada Kramer. Ustedes saben que la malteada Kramer es un superalimento para el cerebro, de hecho así lo llamo, superalimento para el cerebro, y le va a ayudar
¿Para qué? Para contrarrestar todos los síntomas. Si usted ya tiene un familiar o usted se le está olvidando el número celular o se le está olvidando su número de cédula o se le está olvidando ciertas cositas, está en la fase inicial, como por ejemplo una conversación que tuvo con alguien en estos días, una cita al médico, donde guardé las llaves, donde dejé el celular, hombre, donde dejé este lapicero, por Dios bendito. Pero se recuerda cosas de la infancia, porque ese es el tema. O usted está hablando con alguien y dice, ay, ¿cómo es que se llama esto? Y empieza con eso. Vea, no lo vean como algo jocoso, porque es así, que a veces uno se le olviden ciertas palabras. Que se haga ya muy común y que se haga reiterativo, no encontrar la palabra exacta durante una frase o durante una conversación. Empiece a ponerle pilas a eso. Empiece a ponerle pilas a eso. Entonces, esos cambios sutiles que se empiezan a ver, hay que ponerle pilas. Y así usted no tenga ninguno de estos cambios, puede tomarse los tratamientos sin ningún problema para prevenir uno de estos problemas tan horribles como es el problema del Alzheimer. Un problema delicado, un problema increíble. Dios mío, Señor, el problema tan tremendo del tema del Alzheimer. Oiga, un saludito a las personas que nos están sintonizando en Bogotá, en la localidad de Fontibón, en Suba. ¿Esto es qué? Allá abajito de La Calera nos están sintonizando. Yo tengo un mapa aquí donde tienen la aplicación abierta. Vea, tengo un montonón de gente en Pereira, Cartago, Dos Quebradas, Manizales, Tadó, Chocó, como lo dije ahorita, Sopía Caldas, Manizales. Bueno, aquí sí mucha gente en Medellín, muchísima en Itagüí, La Ceja, el Carmen de Viboral, Río Negro, Guarne, Bello. Por aquí está, ¿dónde es? Don Matías, vea, aparecieron por aquí Don Matías. Esto es en Santo Domingo. Por aquí arriba tenemos en Pamplona. Ah, mira, en Sabana de Torres. Oiga, mira, Sabana de Torres, Santander. Allá abajito de Lebrija. Allá al ladito del Playón, arriba de por allá arriba de Bucaramanga. Tenemos por acá gente en Apartado. Tenemos gente conectada. ¿Esto arriba dónde es? En Barranquilla, en Soledad Atlántico. Tenemos una persona conectada en México. La persona que se conecta desde Croacia hoy no se conectó, pero tengo mucha gente aquí en Medellín. Entonces un saludito para todos ustedes y obviamente ojalá tengamos en cuenta este tema. Y lo más importante de todo esto, mis amigos oyentes, no es esperar a yo tener que perder la memoria. Yo perder mi memoria, perder mi concentración, perder mi capacidad de lenguaje. ¿Por qué? ¿Por qué la gente espera eso? Para hacer algo, que ese es el problema principal, que la gente lo ve muy normal y se ríen cuando la señora nombra al hijo y le dice otro nombre y después le dice otro y otro. Y sí, puede llegar a ser jocoso, pero cuando eso se hace reiterativo, ay, Dios mío, Señor, no lo vean de esa manera. Vean que hay un daño estructural y un daño cerebral. Don Javier, ¿por aquí de dónde? ¿Qué es lo que me dicen por acá? Don Javier aquí en Soacha, escuchándolo muy bien. Muchas gracias, don Juan. Oiga, don Juan, muchas gracias, mi hermano. Desde Soacha, departamento de Cundinamarca. Muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando y a la cantidad de personas que se están conectando diariamente a nuestra emisora virtual. Entonces, lo que yo les digo, empecemos a tomar conciencia de que si yo soy una persona consciente, real, honesta conmigo mismo, pues yo debo empezar a prevenir ese problema. ¿Le puede pasar a todo el mundo? Claro que sí, porque somos seres humanos. Es algo totalmente lógico. Y yo no puedo pretender estar en una cama, en un hospital para empezar a tomar algo. Ya no. Es más, ni va a saber quién es usted, ni va a saber quién está dando la cucharada de la sopa. Usted no se va a acordar de nada. ¿Quiere llegar hasta allá? Esa es mi gran pregunta. ¿Quiere llegar a tener ese problema así? Yo digo que eso debe ser tan angustiante, ¿no? Empezar a perder la memoria, no acordarse de cómo se llama un hijo, no acordarse cómo se llama el nieto, empezar a perderse en la calle. Dios mío, Señor, eso debe ser muy angustiante. Dios mío, Señor, yo no me imagino la angustia de una persona que se sienta así de esa manera, pero esa persona tiene la culpa. Porque nunca nutrió el cerebro, porque nunca recuperó neuronas, porque no se preocupó nunca por oxigenar. Por eso lo más importante en este caso del Alzheimer es la prevención.
es la prevención. ¿Por qué? Porque no hay cura para el Alzheimer. Yo le entrego tratamientos y si usted está perdiendo la memoria, va a recuperar mucho la memoria, va a recuperar mucho su concentración, va a vivir 10, 20 años más con su memoria bien, listo. Sí, pero no hay cura para el problema del Alzheimer, para la demencia senil. Y no es que una persona quedó loco, llámelo como quiera, pero no me gusta esa palabra. Es una persona con una demencia senil y eso es delicado porque eso se vuelve hasta peligroso porque la persona se puede volver agresiva. Por claro, la persona se puede volver agresiva. Entonces, porque no conoce nada, hay gente que ya se encierra, se encorva, ni habla, ni nada, ¡pum! Entonces, amigos oyentes, esta conferencia que yo quise hacer es para que entremos en conciencia. Sí, la gente sabe que el Alzheimer es mala memoria y la gente está perdiendo la memoria. Bueno, yo les expliqué de manera un poquito médica, un poquito profesional y les expliqué de la manera mía, como yo quiero que ustedes aprendan, en la manera de Javier Peña. Les expliqué qué es este problema del Alzheimer. Nosotros lo conocemos porque sí, o conocemos familiares, o hemos escuchado historias, claro. Pero aquí es donde entra el tema de crear conciencia. Aquí es donde entra el tema de crear conciencia real, crear conciencia real de lo que está pasando, de lo que está pasando en mi vida, de lo que está pasando en mi cuerpo. Crear conciencia y empezar a sentir obviamente, a discernir un poco y decir, hombre, sí, yo soy un ser humano, tengo 50 años, voy a empezar a nutrir el cerebro ya, y más y con mayor razón cuando una persona es hipertensa, cuando una persona es diabética, cuando una persona tiene el colesterol, que eso hace que su sangre esté impura, que su sangre esté llena de basura, que sus membranas y sus vasos sanguíneos estén tapados, por lo tanto la oxigenación se pierde, los nutrientes en el cerebro se pierden y las neuronas se empiezan a morir más rápido. Hay personas que desde los 40 años tienen muy mala memoria, desde los 30 años también tienen muy mala memoria. Muchas personas tienen mala memoria, tienen mala concentración, pero qué tremendo, qué oportunidad tan perfecta y tan increíble la que se puede hacer para que ustedes puedan llegar a mejorar. Qué buena oportunidad la que se puede hacer con el Interface, con los 3 calostros, con la malteada Kramer, con el omega 3. Proteger el cerebro, tomarse uno de vez en cuando. Me dicen, gracias don Javier, aquí tomándome el Interface, muy juicioso, excelente producto, linda tarde, gracias don Juan. Las personas que se toman el Interface valoran la vida tremendamente. De verdad que yo admiro a Primero Laboratorio que nos ayudó a sacar este producto, nos ayudó tremendamente y admiro a las personas que lo consumen como tema preventivo porque no se van a enfermar nunca de absolutamente nada. Y nosotros hemos tenido personas con principios de Alzheimer que los tenemos ahí. No perdieron la memoria, recuperaron un poquito su concentración en su memoria y los tenemos ahí. Personas que dicen, Javier, yo no sé qué sería de mi vida si no estuviera tomando el Interface, la malteada Kramer, si no estuviera tomando el omega 3, por ejemplo. Porque se sabe que una persona que empezó a tener problemas de mala memoria, eso sigue para adelante, eso sigue avanzando, es un deterioro crónico, degenerativo, eso no se echa para atrás. No es que voy a llegar a un punto de degeneramiento crónico y ya me eché para atrás, no señor, eso avanza y avanza y avanza y eso daña y daña y avanza y sigue dañando. Lo más importante que yo quiero que ustedes, amigos oyentes, tengan en cuenta es la prevención. Claro, si tiene un familiar, si tiene alguna persona que ya tiene diagnosticado ese tema y le están dando un montonón de elementos, pregabalina y todas esas vainas, pues obviamente usted le puede dar mis tratamientos, no hay problema, los 3 calostros, el Interface, el omega 3, la malteada Kramer, claro que lo puede hacer. Pero lo importante y lo tremendo es no llegar hasta allá y prevenir ese tema, prevenir. Entonces ustedes deben empezar a consumir estos elementos y deben empezar a consumir estos productos porque es buenísimo. Voy a dar los teléfonos porque ya voy a empezar a contestar las preguntitas que me están haciendo a través del WhatsApp. Recuerden, amigos oyentes, que el número telefónico para que todos ustedes, amigos oyentes, se curen
y para que pidan estos productos en temas preventivos o curativos. Medellín 583-1222, 604-583-1222. En Manizales 880-1805, 606-880-1805. En Pereira 348-6467, 606-348-6467. Y en Río Negro 614-7222, 614-7222. Para que lo tengan en cuenta, algo muy importante, siempre lean mucho, hagan muchas cosas con el cerebro, o sea, y es algo muy importante para ustedes mantener una buena salud cerebrovascular. Hoy el tema importante, el Alzheimer. De verdad que, bueno, vamos a continuar porque voy a contestar aquí preguntitas, pero agradezco que estén pendientes de este tema tan importante, del tema del Alzheimer. Ya saben, Interface, los 3 calostros, la Kramer y el omega 3. Qué cosa tan tremenda, ¿no?